En Francia, el gobierno decidió aumentar, si no tengo mal el dato, la edad de jubilación de las personas, ¿no? De los franceses. No sé, creo que estaba en 62 y creo que brincó a 65 o algo así, ¿no? Algo así es el problema. El chiste es que aumentó la edad de años para jubilarse, ¿no? Y pues obviamente el pueblo francés se levantó, está haciendo protesta en todos lados, tiene ya unas semanas. Al principio todo era muy voraz, muy ferviente. Ahorita ya es como que mucho desorden, muchas calles quemadas, pero mucha gente ya como que está haciendo la idea y se hizo apática al respecto, ¿no? Se resignó, sigue habiendo movimientos, pero pues hay que hablar al respecto, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que se suba los años de jubilación en un país, ¿no? Que es algo que no hace mucho pasó, también me acuerdo, hace un par de años en Grecia, si no mal recuerdo. Allá no hubo tanta protesta, pero sí fue como inconformidad por parte del pueblo de Grecia. Yo vi por ahí un video de Diego Rusarín en TikTok, donde mencionaba que lo interesante era, digo, no hay que tocar, no necesariamente tenemos que irnos por esa línea, pero también es interesante mencionarlo. El hecho de que lo interesante, güey, era que no me ves así. Yo sé que Diego Rusarín no te gusta, pero simplemente mencionaba, ¿no? Por poner sobre la mesa también el hecho de que la política, digamos, del país demostró de algún modo que la democracia es válida hasta que se mete o se interpone con las cuestiones económicas, ¿no? Porque es claro que el pueblo francés en general no quiere que pase, pero el presidente dijo, es que lo que tengo que hacer porque si no la economía ya no va a funcionar, ¿no? Entonces, digo, no tenemos que irnos por ese lado, pero sí hay que hablar al respecto de simplemente del hecho de que se haya subido los años de jubilación en Francia y toda la protesta que ha habido. Voy a investigar mientras das un poco la introducción, cuántos años se subió. Ok. Sí tiene que ver, o sea, yo pienso que para decisiones de este tipo, pues sí, el aspecto económico pesa mucho. De hecho, o sea, para algunos antropólogos, el aspecto económico es muy determinante, o más que determinante, pues guía mucho las decisiones de organización, de política, incluso a veces de religión, de una cultura. Entonces, es que en el caso del pueblo francés, si tú recuerdas, también en Francia hay otro problema. Paréntesis antes de que lo menciones, de 62 a 64. Le subieron 2 años. Aquí no sé la verdad a qué año uno se jubile. Y es que se jubila. No me recuerdo. Yo pienso que es también como en los 60 y algo. Es un promedio, ¿no? Está por en ahí México también. es a los 65. Ah. Por vejez. ¿Por vejez? Por vejez a los 65. Pero también tengo entendido que para varones y mujeres se diferencia, porque conozco una tía que se jubiló a los 40 y tantos. Que también depende a qué edad empiezas a trabajar, ¿no? También ya empieza a haber ahí como cosas raras, legales que no entiendo. Sí. Pero bueno, continúa. El otro problema en Francia es que, si recuerdas, tiene un problema en la tasa de natalidad. Ajá, hay muchos ancianos y pocos jóvenes. Ajá. Que es algo que muchos países ya empiezan a presentar también. Ajá, no solamente Francia, sino... Recuerdo que otro país que también tiene ese problema, creo que era Dinamarca. Digo que incluso nosotros, ¿no? Digo, por algo ya no hay jubilaciones. O pensiones, o cómo se les llama. O sea, por ejemplo, mi mamá y tu mamá van a tener, cuando se retiren, un fondo, ¿no? Algo que les va a dar el gobierno para que se mantengan. Y eso sale de lo que ha pagado de algún modo la gente, ¿no? Con sus impuestos, ¿no? Fondo de retiro. Pero nosotros ya no, difícilmente conseguimos ahora por eso hay como afores particulares y programas de fondos de retiro y cosas por el estilo, ¿no? También es por eso, ¿no? Por el hecho de que ya hay más viejos que jóvenes. Sí, la verdad yo no estoy muy informado. Pero más o menos, ¿no? Es como se va configurando. Digo, por el hecho de que ya no tenemos tantos hijos, ¿no? Digo, mi abuela tuvo 5 hijos, mi mamá ya nada más tuvo 2 y yo ya no tengo ninguno, ¿no? Por tener un ejemplo. Es un ejemplo, no tengo hermanos, no te preocupes. Ah, ok. Si es que te veía así como se acaba de onda, no, eso es un ejemplo, ¿no? De cómo, digo, por algo también China, ¿no? De repente dijo, ¿sabes qué? Somos muchos, ya, tienen legalmente chance de tener 2 hijos, ¿no? Ya tiene un par de años con esa política. Y creo que otra vez volvió a decir tengan hijos porque ya dieron cuenta que ya descendió de mucho, ¿no? Ajá. Entonces, si en Francia está este problema de la crisis de natalidad o que la tasa de natalidad ha bajado mucho, obviamente pues los que van a estar a disposición de trabajo son los ancianos, los que ya están trabajando.
Aunque honestamente, yo no sé, yo no soy economista, pero yo no sé qué tanto repercute haber subido 2 años. Sí, pareciera que no es tanto, ¿no? Pareciera que no es tanto, pero yo pienso que un economista y de la audiencia puede explicar mejor Ujú. por qué, o sea, por ejemplo, bueno, si hay un problema real de que hay más ancianos que jóvenes, Porque cuánto representa 2 años según la cantidad de personas, ¿no? ajá, exactamente. Entonces yo pienso, ah, como te digo, para algunos antropólogos el aspecto económico determina más Que pues, cualquier otra que cosa. cualquier otra cosa. Sí, lo material al final. Ujú. Yo no sé exactamente el por qué Macron haya tomado esa decisión, porque digo, bueno, es que al final es como la supervivencia de un país o de la economía de un país, ¿no? Que de por sí Francia se ha caracterizado desde la Revolución Francesa, que es un país que por cualquier cosa hacen revolución o hacen despapalle en las ¿Crees calles. un poco que ha estado de más el hacer tanta protesta? Fíjate que no sé, no me atrevería a dar un juicio directo porque desconozco mucho el contexto de Francia. Pero vale, ¿por qué por ejemplo nosotros no protestamos porque no tendremos pensión? Sí, es como que nos hemos resignado, como dijiste hace un momento, ¿no? Nos resignamos a que un poco, pues así funciona la economía actualmente y pues en dado momento tendremos que encontrar una solución. Pero nunca he visto que platiquemos sobre ir a marchar en el Zócalo o en Presidencia por el hecho de que queremos a tener. Una pensión. Porque sabemos, o sea, sabemos que fue por un mal manejo, ¿no? De la economía de algún modo, pero sabemos que de algún modo, pues es que así fue, güey, o sea. Pues ya, ¿no? De lo O que sea, sigue. pues sabemos que los gobiernos en general, pues siempre hay corrupción, siempre hay Claro, tranzas. güey, o sea, cualquier persona comete errores, ¿no? Digo, tampoco, seguramente no lo hicieron con el. O sea, si tomaron malas decisiones hace unas décadas, no fue con la alevosía y ventaja consciente completamente de decir, vamos a chingar a estas generaciones. Ajá, porque si te fijas son decisiones como acabas de decir, Y que solucionan las son cosas de momento. golpes, Ajá, que son sí, golpes sí. directos, o sea, no estás ocultando. Ya les dijeron a nuestra generación, no van a tener pensión. En Francia se van a quedar más años a trabajar. O sea, son golpes directos, o sea, son... Y es como, güey, o sea, tiene que ser así. Ajá. Entonces, sí se me hace que por un lado hay corrupción, pero por otro lado dices, bueno, tal vez es una de las soluciones que se presentan para los problemas económicos, ¿no? Ujú. Aunque, no sé cómo te digo, Francia se caracteriza por eso. Es un país muy, muy, muy revoltoso. Desde la Revolución Francesa se creen muy revolucionarios ellos. El país revolucionario de Y Europa. les duró unas semanas, porque, digo, parte de lo que iniciaba la nota era el hecho de que tuvieron un par de semanas así, pero ya parece que mucha gente se resignó. Y digo, salió por ahí un video que se me hizo muy curioso, donde en una calle está la protesta, ¿no? O sea, fuerte, quemando cosas y así. Pero se graba desde una ventana y como que alejan la toma y es un restaurante y la gente está comiendo como si nada, o sea, ignorando por completo el hecho de la protesta de afuera. Y yo pienso que a lo mejor la gente que estaba comiendo era mayor, ¿sabes? Precisamente. Pudiera ser, ¿eh? Porque... Ok. Quizás ellos son los que dicen, la gente a lo mejor más vieja tiene la madurez para comprender que así funciona, ¿no? O sea, de algún modo. Porque si te fijas, la mayoría de las protestas que se Son hacen gente joven, son en gente sus joven. 20, digamos, ¿no? Tal vez. O sea, que a un joven le digas, vas a trabajar hasta tus 64 años. Si no mames, güey, ni siquiera tengo contrato. Por favor. Está cabrón. Pues está cañón. O sea, yo pienso que al final, pues es una decisión que se toma, pues en base a las realidades de cada país, ¿no? Y pues bueno, tal vez haya alguna razón detrás que se diga, yo pienso que así como estábamos estaba bien, o no sé. Pero yo pienso que también eso da mucho para hablar de lo que pasa aquí en México, con las pensiones. Fíjate que, digo, no sé si desviándonos mucho del tema, pero yo vi hace poquito un video de un señor, también en TikTok, ¿no? Ahora TikTok es nuestra fuente de referencia. Que no sé qué sea, ¿no? Pero el güey sabía como que sí sabía qué estaba diciendo. Y decía, mira, platicaba con los jóvenes, ¿no? De nuestra edad. Muy remilgosos en el aspecto de que no nos vamos a jubilar, que no podemos comprar un coche, no podemos comprar una casa. Pero decía, mira, está bien, ¿no? Más o menos era el argumento. Está bien, o sea, es cierto, ¿no? Pero date cuenta todo lo que sí puedes tener. O sea, no puedes comprar un coche, pero no tienes que mantener un coche. Porque ahora puedes pedir un Uber cuando realmente lo necesitas. Puedes escuchar la música ilimitada que tengas por 90 pesos que te cobra Spotify o Amazon, cosa que tus papás no podían hacer en su juventud, ¿no? O sea,
¿cuánto entretenimiento ilimitado tienes con pagar 100 pesos al mes en Netflix? Cosa que tus papás no tenían a tu edad, güey. O sea, ya sea como esta comparativa de sí. Claro que la economía ha cambiado, pero eso ha cambiado también los privilegios que uno tiene como clase media, media baja, ¿no? O sea, sí, no Claro. podemos comprar un coche, pero podemos pedir un Uber, ¿no? Y es cierto, ¿no? Yo seguido pido Uber y me quejo de que no tengo coche, pero cuando tengo la necesidad de usarlo, pues uso uno alquilado, ¿no? Digámoslo así. Así sí es muy interesante como, o sea, claro, digo, no está bien, ¿no? No es lo ideal no tener esas posibilidades económicas, pero hay que darnos cuenta de las comodidades que sí que podemos adquirir a ellas, ¿no? Por ejemplo, todos los productos, que podemos adquirir ahora en Walmart o en Soriana, ¿no? O sea, digo, mi mamá se bañaba, mi mamá se bañaba con sus 5 hermanos, todos con el mismo shampoo. Y ahora cada quien tiene uno aquí en el baño. O sea, es una de las diferencias, ¿no? Por ejemplo. O sea, tantos productos que podemos comprar o el hecho de que tengamos, por ejemplo, tantos alimentos, ¿no? Por ejemplo, también, o la calidad de la ropa que podemos usar, o la cantidad de ropa que tenemos, ¿no? Digo, por ejemplo, mi mamá me platica que cuando ellos tenían 17 años todavía para graduarse de la universidad, pues usaban, güey, todos los días una camiseta blanca, esas interiores, media blanca, y ya, güey, tenían 1 o 2 pantalones, y yo tengo como 7, 8, 9 días, o sea, dependiendo, ¿no? Entonces sí es como, güey, o sea, claro que nos gustaría tener un coche y una casa, pero date cuenta también todos los privilegios y facilidades que ahora tienes dentro de la misma clase, social, pero con estas variantes, ¿no? O sea, también se me hace que es un comentario interesante. Y otra cosa que también me parece también interesante de comentar. Yo sé que actualmente es muy difícil tener una casa, un coche, pero fíjate que también parte del problema pues sí es la economía nacional, la economía mundial si quieres, que está muy fuera de nuestras manos, pero también tiene mucho que ver, pienso yo, tal vez no sea la gran contribución, pero sí yo pienso que contribuye, el que nuestra generación muchas veces no sabe cuidar el dinero, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ya tuvimos un podcast, un podcast, una plática acerca de los antros. Bueno, mencionamos por ahí. Claro, bueno, eso es una cuestión personal. Igual Ajá. voy a dejar la tarjeta en pantalla en este momento. Bueno, lo que quería comentar es que nuestra generación es muy dada a los antros. Somos muy pocos los que ¿Y realmente... cuánto gastamos en una noche de diversión? Y Ajá. porque tenemos la facilidad. Ajá, o sea, tenemos la facilidad, el trabajo y... O sea, no puedes comprar una casa, pero te puedes ir de antro, güey. te puedes ir dando cada fin de semana. Cada fin de semana. Y eso fíjate que muchos antros son muy vivos para dar las cosas muy caras. Claro. Y a ti no te duele gastar el billete, ¿sabes? Y además, también la frecuencia, como yo decía, que cada fin de semana te vayas de antro, que compres cosas muy caras. Y de paso, pues, yo me acuerdo que en una ocasión que yo salí, pedimos un montón de cosas y alguien terminó pagando de más, otro de menos. Uh-huh. Alguien terminó pagando nada. Hijo de puta. Ajá. Y ahí te das cuenta cómo a la generación, aparte que le preocupa el dinero, a la vez no. ¿Sí? Se le preocupa Le preocupa a macroescala, ¿no? A las cosas grandes que no puede conseguir. Ajá. Pero no somos tan conscientes de las micro lujos que sí que podemos tener el día al día. Ajá. Entonces yo pienso, en vez de irse de antro a emborracharse... Sí, que de ahorrar un año y no irse al antro, no vamos a comprar una casa. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Eso yo no lo he negado. Por eso te dije, no vamos a comprar una casa. Y yo pienso que el ahorro tal vez no sea un golpe tan grandísimo como para que te compres una casa o un coche. Pero fíjate que sí te puede sacar de ciertos apuros. O sea, yo pienso que tener un ahorro es mejor a que no tengas nada, ¿sabes? Porque sí te puede sacar de un apuro. Y también hay muchas formas también ahora de invertir tu dinero en otras cosas, ¿no? Los CETES y todas estas, las acciones y cosas así. Que son muy de nuestra época, ¿no? Digo, no veo a mi mamá diciendo que va a invertir en algo o ahorrando. Y, o sea, sí creo que... Bueno, depende de lo que viva cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sí que acostumbro a ahorrar poquito. Sí, yo también. De hecho, yo soy... Digo, y somos parte de la generación, no nos hagamos más o menos. Ajá, o sea, yo también tengo mis pecaditos por ahí de gastarme más dinero del que debería. Sí, yo contrato Prime Video y Netflix, güey, y termino viendo Cuevana.